Damos gloria y honra al Señor en esta mañana porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. Él nos ha permitido cantar, nos ha permitido orar, nos ha permitido leer la Biblia y conocer su pensamiento. Y eso es bueno y agradable, hermano, porque eso es parte de nuestro culto racional. Como siempre, le decimos a las personas que nos pueden escuchar por estas redes sociales que la Iglesia Cristiana lo de Berea, desde aquí rogamos al Señor por cada uno de ustedes y que la bendición del Señor llegue hasta donde ustedes están. También les decimos que nos pueden localizar tanto en YouTube por Iglesia Cristiana lo de Berea. Nuestro logan es un círculo con la Biblia abierta y Iglesia Cristiana lo de Berea en miniatura. Pueden cliquear ahí, pueden ver los mensajes y enseñanzas que estamos llevando, esperando que sean de edificación para el pueblo del Señor. Si te gustan, le puedes dar like o te puedes suscribir también, cliqueando en la campanita, para que te lleguen así las enseñanzas como forma de notificación cuando impartamos una enseñanza nueva. También, si te gustan, puede compartirla con algún hermano o amigo que tú consideres que le pueda servir de ayuda en el crecimiento espiritual. También nos puede localizar en Facebook, en el canal de la iglesia, en el Facebook de la iglesia. Va a aparecer una foto con mi figura y también allí puede cliquear y ver los mensajes y enseñanzas que estamos llevando a cabo. Hoy espero finalizar con el tema que estamos tratando, bajo el tema Un Encuentro Provechoso. Estamos tratando sobre los aspectos del apostolado. Hemos visto el llamamiento, hemos visto las señales, hemos visto de qué forma el Señor lo envió a ellos. También tocamos, hermano, brevemente, donde la Biblia le aplica este término a otros cristianos, a otros creyentes, pero que no lo pone en el mismo grado ni al mismo nivel de aquello que el Señor llamó directamente. Entendiendo que la palabra apóstol significa enviado, poner fuera. Se le aplicó ese término a otros cristianos, hermanos, de la primera iglesia, pero con una concepción secundaria. Nunca se le aplicó a ellos como poniéndolo al mismo nivel de aquellos apóstoles que el Señor había llamado o al nivel de los profetas que el Señor había llamado. También hemos dicho, hermano, que en este tiempo se puede ver y se puede tomar esa concepción de la palabra apóstol, pero teniendo en cuenta, hermano, que se está hablando tanto de misioneros como de fundadores de iglesias, que no se está refiriendo concretamente a ese grupo selectivo que el Señor llamó y a ese grupo selectivo que el Señor le dijo que cuando en la manifestación de su reino ellos iban a sentarse en 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. O lo que dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, cuando Juan dice que hay 12 columnas y en cada una de esas columnas está escrita el nombre de cada uno de los apóstoles. Y cuando nosotros vemos, hermano, que vamos a Mateo en el capítulo 10, en el verso 1 y verso 2, nosotros vemos los nombres de los apóstoles, aunque ahí, hermano, aparece el nombre de Judas y nosotros sabemos que Judas no tuvo o no va a tener participación de la majestuosa y gloriosa investidura que el Señor le va a dar a los apóstoles para que juzgaran o para que juzgaran al pueblo de Israel o a las 12 tribus de Israel. Judas no se cuenta y tampoco hacemos alusión, hermano, al hecho de que Matías, que cumplía todos los requisitos, Matías cumplía todos los requisitos para ser apóstol de Jesucristo, según el libro de los Hechos, en el capítulo 1, desde el verso 22 al verso 25. Sin embargo, nosotros vemos que también el Señor hace su elección
llamando al apóstol Pablo, dándole su revelación, presentándosele a él como parte evidencial del requisito para el apostolado, que era el ver al Cristo resucitado y el haber recibido la enseñanza directamente de Cristo. Nosotros vemos en los escritos del apóstol Pablo, tanto en Gálatas, vemos que él se identifica que el Señor lo llamó y que el Señor se les reveló a él. Lo vemos en el libro de los Corintios cuando él le dice en el capítulo 11 de Primera de Corintios, porque yo recibí del Señor, y le está hablando de que él recibió la revelación del Señor, por lo cual él está dando esa enseñanza que el Señor le había dado a él. También vemos el apóstol Pablo decir, hermano, una y otra vez con respecto al apostolado que Dios le había dado o que Cristo le había llamado, que todas las enseñanzas que nosotros tenemos de él en las 13 epístolas que él pudo escribir, hermano, en el Nuevo Testamento o en el Segundo Testamento, todas estas epístolas están bajo la inspiración y la guianza del Espíritu Santo. Si nosotros queremos más evidencia que esta, hermano, para confirmar el ministerio del apóstol Pablo, el llamado del apóstol Pablo, yo no sé qué otra exigencia nosotros pudiésemos tener. Cumple 2 de las 4 exigencias que tiene el Segundo Testamento, cumple 2 de ellas. Ahora bien, hermano, nosotros podemos aplicar ese término a las personas que son plantadoras de iglesia y a los misioneros. Le podemos llamar apóstoles, pero no con el atenuante, hermano, que tienen la misma autoridad o es que están en el mismo nivel de los apóstoles del primer siglo. Gloria sea al nombre del Señor. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 14, verso 14 del libro de los Hechos, nosotros vemos que a Bernabé, Lucas lo incluye también entre los apóstoles y lo denomina como apóstol. Cuando nosotros también vamos al libro de Romanos, en el capítulo 16, verso 7, allí, hermanos, se deja entrever que Andrónico y Junias se mencionan que trabajan dentro de los apóstoles y que gozan de la estima de los apóstoles. Inclusive Pablo dice que ellos fueron primero que él en el conocimiento del Señor. Cuando usted va también a Primera de Corintios, capítulo 4, verso 6 y verso 9, se deja entrever que el apóstol Pablo mienta a Apolo como uno de los apóstoles o como otro apóstol del Señor Jesús. Si usted va a Primera de Timoteo, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 6, va a encontrar que el apóstol Pablo se menciona a él, se menciona a Silvano y menciona a Timoteo juntamente con él como apóstol de Jesucristo. Pero eso no quiere decir, hermano, que el que Pablo o el que Lucas mencionen a estos hermanos como parte del cuerpo ministerial, lo está poniendo al mismo nivel de los 12 apóstoles que el Señor eligió. Estas personas, hermanos, son cofundadores juntamente con los apóstoles de la gran obra que el Señor puso en los hombros de los apóstoles. La obra de los apóstoles es única e irrepetible, sirviendo de enlace entre el Señor resucitado y los demás que habían de creer en Cristo. Y eso es lo que dice Juan capítulo 17, verso 20. Ahora bien, este ministerio, el ministerio del apostolado, no se trata de una posición de dominio ni de una posición de honor, sino de una posición de servicio. ¿Qué es lo que buscan, hermanos, los denominados apóstoles al presente y los denominados profetas al presente? Estos denominados apóstoles al presente, hermano, no buscan otra cosa que tener una posición de dominio sobre la iglesia y una posición de honor en la iglesia. De tal forma que usted encuentra a los apóstoles modernos diciendo y proclamando a los 4 vientos que para usted moverse dentro de la dimensión del poder de Dios, usted tiene que estar bajo la cobertura apostólica. ¿Qué es lo que le están vendiendo, hermano? Están vendiendo su posición, están vendiendo
como una posición de dominio y una posición de honor a la cual usted tiene que rendirse. De ende, hermano, los denominados apóstoles al presente y los denominados profetas al presente están cobrando inclusive, oiga bien, están cobrando inclusive al presente para usted ser miembro y tener acceso a tener conferencia de forma privada y asesoría de forma privada con ellos. Y van, hermano, desde los $1,000 a los $10. Y eso es lo que se está buscando. Lo que se está buscando, hermano, no es servir a Cristo. Lo que se está buscando, hermano, no es servir a Cristo, sino, hermano, vender su figura como una figura de dominio y una figura de honor. Sin embargo, nosotros entendemos por las Escrituras que esos 12 apóstoles que el Señor llamó, hermano, lo dio a la iglesia dentro de los parámetros del servicio. Fueron dados a la iglesia para el servicio. No fueron dados a la iglesia para que ellos se enseñorearan de la iglesia, ni para que se sintieran superior a los demás hermanos de la iglesia. Todo lo contrario. La Biblia nos enseña, hermano, que el mayor hágase como el menor, sea el sirviente de los demás. Y el que quiera ser grande en este camino, tiene que empezar, hermano, por el servicio. Y la grandeza de los hombres de Dios no depende, hermano, de lo que ellos o las hazañas que puedan hacer. Depende concretamente del servicio que ellos le puedan dar a la obra de Dios. De tal forma, hermano, que la obra apostólica continúa en el día de hoy a través de los escritos o del canon del Segundo Testamento o del Nuevo Testamento, que por esa razón se le denomina la fe y doctrina apostólica. Si algún apóstol al presente puede escribir un libro por inspiración y añadírselo a la Biblia, entonces nosotros vamos a considerar su apostolado. Podríamos considerar su apostolado, pero el canon está cerrado, hermano. Podemos ser buenos escritores, podemos tener, hermano, una buena inspiración en el sentido de tomar un texto bíblico o tomar un tema de la Biblia y desarrollarlo y serle de bendición al pueblo de Dios. Pero eso no me da a mí la autoridad, oiga bien, ni la facultad para yo poner lo que yo haya podido escribir por encima de la revelación de Dios. Ningún escrito al presente de ningún denominado apóstol ni de ningún denominado profeta está por encima, oiga bien, de las Sagradas Escrituras. Ni los grandes teólogos, oiga bien, del primer siglo y del segundo siglo se atrevieron, ni del tercer siglo se atrevieron, hermano, a postularse por encima de las Escrituras. Todo lo contrario. Yo quisiera ver ahora un apóstol de lo al presente que fuera o que pudiera hacer una obra más grande que la que Dios hizo a través de Martín Lutero, o que tuviera la preparación de Martín Lutero. Y aún teniendo más preparación que la que tuvo Martín Lutero, hermano, fue inspirado y dirigido por el Señor para decir, hermano, que toda nuestra vida de fe tiene que estar centrada en lo que la palabra de Dios enseña. Solo Escritura. Lo que la palabra de Dios me diga es lo que yo voy a obedecer. De tal forma, hermano, que el Señor inspira a Martín Lutero a una reforma, aunque él no tuvo la intención de ser uno de los padres reformadores, hermano. Entonces él encuentra, hermano, estudiando el libro de los Romanos, que el hombre es justificado por la fe y no por las obras. Y de ahí, hermano, Dios comienza a tratar con Martín Lutero. Si al presente usted puede encontrar uno de los denominados apóstoles que Dios haya hecho una obra tan grande como la que hizo con Martín Lutero y como la que hizo con otros hombres del quinto y cuarto siglo, primero y segundo siglo, hermano, entonces nosotros podríamos considerar si usted puede ser digno de llamarse apóstol. Y aún así, considerándolo, nuestra consideración sería una consideración nula a los efectos, porque usted no cumple los requisitos que la Biblia enseña para usted llamarse apóstol de Jesucristo con en toda la plenitud de la palabra. Ahora, quiero considerar, hermano, la advertencia que el apóstol Pablo y el apóstol Juan nos hacen para que nosotros la tengamos presente a este tiempo. Juan y Juan nos advierten
que hay quienes pretenden ser apóstoles. Ya en el tiempo de Juan y de Pablo, hermano, hay quienes pretendían ser apóstoles. Pero realmente están disfrazados. Siempre hay dos, siempre va a haber, hermano, y siempre ha visto dos amenazas para la iglesia. Una que viene de afuera y la otra que viene o que está dentro. Los incrédulos, hermano, los incrédulos liberales, los incrédulos con malas intenciones, los gobernantes, hermano, que tras la justificación de querer reedificar una ciudad, prenden fuego a una ciudad, en el caso de Nerón, hermano, son una amenaza directa para el cuerpo de Cristo. Y son una amenaza, fueron una amenaza peligrosa y siguen siendo una amenaza peligrosa al tiempo de hoy. Que nosotros querramos ignorar, hermano, aquellos que maquinan pensamiento desastroso para la iglesia es una cosa. Que nosotros querramos ignorarlo y que querramos quitarlo es otra cosa, pero son existentes al día de hoy. Siempre han existido personas inspiradas por el mismo diablo que han querido obstaculizar la trayectoria y el caminar de la iglesia y han querido destruir la iglesia, y que Satanás lo ha utilizado, hermano, con toda su fuerza para destruir la iglesia de Cristo. Es que Cristo dice, hermano, que las puertas del Hades, ni el diablo, ni el infierno, ni el lago de fuego, ni ninguna cosa creada, hermano, pueda destruir la iglesia. Para destruir a la iglesia, hermano, hay que destruir primeramente al fundador de la iglesia. Y ese fue precisamente quien se declaró victorioso, hermano, cuando él murió y cuando él resucitó. Él se declaró victorioso sobre la muerte, le quitó la potestad a la muerte, porque la muerte se había enseñoreado del hombre. Y Cristo, cuando resucitó, hermano, le dijo: oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde corona tu victoria? Échate para acá, hija, que te he desposeído de toda la autoridad que tú tenías sobre la humanidad. Ahora yo le voy a dar vida a los hombres. Si Cristo puede ser destruido, entonces la iglesia puede ser enteramente destruida. Pero no podemos ignorar, hermano, que hay una influencia de los incrédulos o inconversos y una maquinación constante de destruir y destruir la iglesia de Cristo. Ahora, esa es la fuerza que empuja desde afuera hacia adentro. Dijo, hermano, un terrorista, y voy a tomar esta palabra de este señor, dijo un terrorista, creo que fue en 1984, cuando intentaron explotar la Torre Gemela con unas camionetas llenas de explosivos. Y uno de los terroristas dijo, hermano, dijo estas palabras: mientras el enemigo esté afuera, no hay ningún problema, porque van a tener que salir a combatir al enemigo afuera. Pero cuando el enemigo esté adentro, entonces todos andarán con miedo, porque será difícil identificar al enemigo. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Que este dijo. Otro presidente, creo que fue Gaddafi, que dijo, hermano, que la guerra que Estados Unidos iba a librar, ya no la iba a librar afuera, sino que la iba a librar adentro. Porque sus enemigos se iban a encargar de infiltrarse en este país, hermano, y poner a este país en una situación de alerta constante. La iglesia no está ajena a este tipo de movimiento, hermano. Se levantan dentro de la congregación, se levantan hombres y mujeres dentro de la congregación, inspirados por el mismo infierno y inspirados por Satanás, que quieren destruir la obra de Dios desde adentro. La cizaña no está afuera, hermano, la cizaña está adentro. Los falsos profetas no están afuera, los falsos profetas están dentro. Los denominados falsos apóstoles no están fuera, están dentro del cuerpo. De ahí que tenemos estas dos grandes influencias que amenazan, hermano, la estabilidad y el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Los arrogantes y los
y los interesados son una amenaza que vienen desde el interior. Lo que estos predicadores, hermanos, que tratan de vender su imagen, son un peligro para el evangelio. Son un peligro para los oyentes. Hace mucho tiempo recibí una enseñanza de un impío, hermano, de un inconverso, que sembró la duda en el corazón de un matrimonio. Y casi hace que este matrimonio, hermano, rompa sus lazos, rompa sus promesas, porque este hombre le dijo al marido que la mujer, él había atado con su mujer. Y se dieron ciertos factores, hermanos, para que este hombre pensara que fuese así. Y cuando yo fui a cuestionar a este hombre, con una sonrisa de satisfacción en la cara, este hijo de Satanás me dice, si es cierto no importa, y si es mentira tampoco importa, porque ya la duda está sembrada en el corazón de él. Puede ser mentira, pero ya la duda yo sembré en el corazón de él. Y esa duda lo va a perseguir a él constantemente. Oiga lo que yo le estoy diciendo, hermano. Cuando usted escucha predicadores o maestros o estos supuestos apóstoles y profetas al presente, y ellos siembran una semilla de duda en usted, en una mala interpretación de las escrituras, esa semilla, hermano, va a germinar. Y esa semilla, hermano, no va a hacer que usted se pierda, pero va a hacer que usted se aísle de la bendición del Señor y coja un camino equivocado. Y luego el Señor entonces se va a encargar de mandar a alguien que lo pueda sacar de su duda. Pero entre lo que el hacha va y viene, hermano, el palo descansa. ¿Qué es lo que le intento decir? Que cuando la duda está sembrada en el corazón del oyente, del creyente, hermano, cuesta sacar esa duda, cuesta sacar esa espina de la mala enseñanza. Cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el verso 28 y 29, mira lo que el apóstol Pablo dice, hermano. Lucas recoge la palabra del apóstol Pablo y dice, por tanto, mirad por vosotros. Ahora dirige a los ministros que deben mirar y tienen que estar atentos a mirar hacia ellos mismos. ¿Cómo nos conducimos en la obra de Dios? ¿Cómo nos preparamos para servir a la obra de Dios? ¿Con qué devoción servimos al Señor? Primero va dirigido a ellos. Miren por ustedes mismos. Y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, lo cual él ganó con su propia sangre. Oiga, en ninguno de los escritos del Nuevo Testamento, del Segundo Testamento, se habla de que pusieron o instituyeron apóstoles o profetas dentro de la iglesia. Aparece aquí en el libro de los Hechos, hermano, que el Señor primero, hermano, ha puesto obispos dentro de la iglesia. Así traduce la palabra original en la mayor parte de los lugares que aparece. Pero una traducción más adecuada es supervisor o son inspectores. La persona que examina es la persona que examina el estado espiritual de la grey y cuida de guiarla en su entrar y su salir y en el hallar buenos pastos. Claro, nosotros estamos más relacionados con esta palabra cuando nosotros vemos, por ejemplo, la iglesia presbiteriana o cuando vemos la iglesia católica romana, que son las que utilizan, hermano, mayormente los términos de obispo.
pero hay una equivalencia entre esa palabra obispo, anciano, previsto, toda la misma función, hermano. Pastor, toda tiene la misma connotación. Entonces, el apóstol, hermano, está hablando a los obispos que se estaban encargados de dirigir la iglesia, no a los apóstoles, a los obispos. Gloria sea al nombre del Señor. Aleluya. Su supervisión significa amoroso, cuidado, precaución, asumir una responsabilidad voluntaria. Nunca debe ser usada para el engrandecimiento personal. Si usted es pastor, oiga bien, si usted es pastor o ministro de Jesucristo, esa posición que el Señor le ha dado, que es una posición de servicio, nunca debe ser usada para el engrandecimiento personal, para engrandecer o sentirse usted, engrandecer su ego, sentirse superior a los demás. Esto es lo contrario. El pastor, hermano, aunque tiene un cargo de parte del Señor, hermano, su actitud debe ser una actitud constante de servicio. Significa ser visto en el generoso servicio de Cristo, quien fue movido por el interés, hermano, de su salvación y la salvación de todos los hombres. Ahora, en el verso 17 de ese capítulo 20 del libro de los Hechos, en relación con ese verso 17, he señalado que en esta época los términos apóstol, obispo, presbiterio o anciano se refieren al mismo orden y eran utilizados, hermano, de forma distintiva, pero se refieren al mismo orden. Los apóstoles, hermanos, se encargaron de nombrar ancianos, de nombrar presbíteros, de nombrar pastores, de nombrar obispos en las congregaciones, pero jamás nombraron apóstoles. Porque ellos entendían, hermano, que esa función y ese oficio solamente le correspondía a los 12 que Cristo llamó, incluyendo al apóstol Pablo. Ellos, hermanos, se encargaron de esta función. En el verso 29, porque yo sé que después, dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. No lo van a perdonar, hermano. Como me dijo a mí un ministro, las ovejas son las que paren. Si yo creo que si hubiera sido en el tiempo de la Inquisición, hermano, yo creo que a este hombre le habían cortado la cabeza. Las ovejas son las que paren. Los pastores no paren. Y yo digo así. Ok, estamos de acuerdo en eso. Las ovejas están para dar leche, lana y carne. Oh, entonces usted está viendo la iglesia como un negocio. Usted está viendo la iglesia con fines lucrativos. Si las ovejas son las que paren, son las que tienen que reproducirse. Las ovejas son las que dan lana, las que dan leche y las que dan carne. O sea que yo lo estoy viendo a usted aquí ahora mismo, o él lo estaba viendo a su congregación con un signo de dólar. Él no estaba viendo almas que él estaba dirigiendo al cielo, o almas que él estaba llevando a la perfección de Cristo. Él estaba viendo, hermano, el signo de dólar en ello. Entonces la iglesia, él va a motivar a la iglesia que se multiplique, porque al multiplicarse la iglesia se van a multiplicar los dólares. Se van a multiplicar los bienes, hermano. Es como en el caso, hermano, hay quienes ahora mismo tienen casas que valen 7 millones de dólares. El que menos tiene una casita que le cuesta 7 millones de dólares. Y los hermanos de la iglesia yéndose a pedazos. Y la obra de Dios, hermano, sufriendo por falta de financiación. Pero claro, si tú quieres tener mi cobertura, pero mi cobertura en cuanto al conocimiento se refiere, no en cuanto al bienestar económico, tú tienes que aceptarme a mí como el
para yo dirigirte, pero tu diezmo y las ofrendas que tú puedas recoger en tus iglesias, hermano, vienen para mi bolsillo. Así cualquiera quiere ser apóstol. Cualquiera que no tenga, hermano, el celo de Dios o el amor de Dios. Y hermano, hay una gran fragilidad en el sentido de que usted tiene que tener un corazón, hermano, como lo tuvo David, un corazón entregado al Señor para usted no caer en esta tentación de que por lucro usted sustente la obra de Dios. Después de mi partida, dice el apóstol Pablo, probablemente una referencia a su muerte, porque esta situación se veía poco, esos males se veía poco en el tiempo del apóstol Pablo. Aparecían sí los judaizantes que querían crucificar a Pablo, aparecían los judaizantes, hermano, que le querían hacer la vida de cuadrito a Pablo, hermano, porque ellos entendían en su celo diabólico que Pablo estaba desvirtuando, hermano, el conocimiento de Dios, dándoselo a los gentiles, y ellos querían la cabeza del apóstol Pablo. Pero en este tiempo, hermano, aparecen estos lobos rapaces, personas que profesarán ser maestros, ser cristianos y serán, hermanos, personas judaizantes, que en lugar de alimentar al rebaño, se alimentarán ellos mismos y se van a oponer, hermano, se van a oponer diametralmente a que la iglesia o que otros ministerios puedan crecer. Van a vender sus ministerios, hermano, van a vender su ministerio como es la única opción de salvación. Y se están convirtiendo hasta en sectarios. Porque nosotros somos, y el que esté fuera de nosotros, hermano, no es. Hay cantidad de iglesias pequeñas que estos grandes movimientos, por así decirlo, hermano, no lo toman en cuenta. ¿Para qué hay que tomarlo en cuenta? Porque el Señor no está con ellos. Ese es el concepto, hermano, fue el concepto judío con respecto al bienestar de la salud. Si Dios no está contigo, tú no eres próspero. Si Dios no está contigo, tú no eres próspero. De ahí que cuando el Señor le dijo al joven rico, o cuando ellos vieron que el Señor le dijo al joven rico, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Y el hombre, hermano, se fue, dio la vuelta y se fue, porque la Biblia dice que tenía muchos bienes. Y los discípulos dicen, ¿y quién se va a poder salvar? ¿Qué es lo que está trabajando en la mente de los discípulos, hermano? En la mente de los discípulos está trabajando el hecho de que si una persona prosperaba en todo el sentido de la palabra, Dios estaba con él. Y ahora vemos al hombre rico, hermano, que se va. Y Jesús le dijo, ciertamente para los hombres esto es imposible, pero para Dios es posible. Gloria sea el nombre del Señor. Pablo dijo que iban a entrar en el rebaño lobos rapaces que no estimarían la vida de las ovejas. Si es, hermano, esto es una cosa sumamente grave. Hoy también tenemos dentro de la iglesia, hermano, pastores que son pastores mercenarios. Y oiga, esto no es una palabra de amor ni de cariño. Hay pastores, hermano, que son pastores mercenarios, que han subyugado y están subyugando la iglesia de Cristo. Y están así, hermano, que hay pastores que están manipulando la vida, tanto espiritual como emocional, de los miembros de su iglesia. Hay pastores, hermano, que los miembros tienen que decirle hasta cuándo tienen ellos relación con su mujer. Y cuándo las mujeres tienen la menstruación, hermano. Ahora, usted me explica a mí cómo una persona en su sano juicio puede estar en una congregación de esta índole. Sin embargo, los miembros de esas congregaciones, hermano, le dan palo y palo y palo y palo y siguen ahí orándole al Señor para que el Señor lo saque. A mí no me tiene que sacar de ahí, hermano, y que yo me voy. Le dan, hermano, guantazos por todos lados como si fueran un zambá de esos de los boxeadores. Y todavía siguen ahí adulando a los pastores, a estos falsos ministros, hermano, que mediante manipulación y encantamiento han subyugado la iglesia de Cristo.
Y usted lo ve orando, ay, yo estoy orando para que el Señor me diga dónde yo tenga que ir. Oiga, si usted está esperando que el Señor le diga a usted que usted tiene que irse de ahí, yo creo que a usted lo va a pillar, hermano, la gran tribulación junto con la iglesia. Porque yo no creo que el Señor le vaya a dar a usted el hecho de que usted tenga que salir de allí cuando usted ve. La Biblia me dice, con los tales ni te junte. Si yo veo a una gente contraria a la verdad del evangelio y que me enseña lo contrario, ni siquiera me voy a juntar con esa persona. Tenga el título que tenga. Ya yo puedo ver los muertos que se levanten, hermano. Y si viola constantemente la palabra de Dios, hermano, no es una persona que está apta para dirigirme a mí. Si su vida moral es un desorden, si su hogar es un desorden, esa persona no está apta para dirigirme a mí. Ya la palabra de Dios lo califica. No importa que Dios lo haya llamado, hermano. La misma palabra de Dios te está descalificando para la labor que tú estás ejerciendo. Y si no, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, lo que le dice a Timoteo y lo que le dice a Tito con respecto al obispado, con respecto al anciano, con respecto al pastor. Lea lo que dice ahí. Y si su pastor no entra en esos parámetros, hermano, salga de ahí. Porque ¿qué le puede enseñar de los aspectos morales? ¿Qué le puede enseñar de los aspectos morales? Si no reúne las condiciones que la palabra de Dios le enseña y nos enseña para pastorear una iglesia o dirigir una iglesia, hermano, salga de ahí. No se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios quien lo está descalificando. En Juan capítulo 10, verso 12, Juan nos dice, hermano, con respecto a estos lobos rapaces que andan buscando, hermano, el dinero de la iglesia, más el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y la dispersa. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué diremos? ¿Qué diremos nosotros cuando es el pastor el que se convierte en lobo y él mismo arrebata las ovejas y la lleva a la perdición? ¿Qué diremos nosotros? Sabemos, hermanos, de ministros que son adúlteros, no es que han adulterado, oiga bien, y hay movimiento que usted entra en esa faceta del adulterio y usted más nunca vuelve a pastorear una iglesia, más nunca vuelve a pastorear una iglesia. Pero ¿qué hay de los pastores, hermanos, que están adulterando y son sacando constantemente a las hermanas de la iglesia? Y todavía y la iglesia no hace absolutamente nada. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa que cuando es el pastor, hermano, que se convierte en el lobo y está metido ahí dentro de la congregación, él es la batuta de la constitución, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues el consejo que le doy, hermano, si usted está siendo pastoreado por una persona que está descalificada por la palabra de Dios, ni siquiera le ore a Dios, muévase a otro sitio. Muévase. Si ese hombre no cumple los requisitos que la Biblia enseña, ese hombre, hermano, aunque haya sido llamado por Dios, no ha sido enviado por el Señor porque no tiene la preparación. Puede tener la preparación secular, pero la preparación moral, hermano, no la tiene y ya eso lo descalifica para ser un ministro de Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 13 al 15, el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Asimismo que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. Usted ha visto, hermano, por qué se vende
Usted quiere ser apóstol, váyase a Costa Rica y hace un curso. En Honduras estaban dando un curso de $250 para que usted se hiciera apóstol. En Costa Rica están dando otro curso, hermano, para el apostolado. Y le dan su certificado y todo como apóstol. Oiga hasta dónde ha llegado esto, hermano. Ya usted hace hasta curso para usted ser apóstol. Y hay hombres que andan buscando vender su imagen, vender su figura tras lo monetario. Son ministros fraudulentos, hermano, que andan, hermano, por desfasar, hermano, el dinero de la iglesia, el dinero de la obra de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 4, en el verso 1 y verso 2, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de engañadores y a doctrina de demonios. Y esa doctrina de demonios la tenemos dentro de la iglesia, hermano. Debemos de preocuparnos por lo que están dentro de la iglesia y lo que están enseñando enseñanza y trayendo enseñanza distorsionada a la palabra de Dios. Y en eso, hermano, tenemos la gente de la superfe, que nace ese movimiento en 1985. Tenemos, hermano, la gente de la prosperidad que siguen a ese movimiento de la superfe. Tenemos, hermano, el movimiento del racionalismo que nació en el siglo XVII y se extendió, hermano, hasta 1920 con la teología del liberalismo, que han cambiado y le están diciendo que los hechos que pasaron, hermano, con Cristo no fueron hechos reales, que la resurrección de Cristo no es real y que cambian un sinnúmero de las verdades de Dios, hermano, para llevarle a una condición de que usted pueda razonar lógicamente los hechos que son irrazonables, porque son hechos de acontecimientos de aspecto de fe. Y esa teología del liberalismo, hermano, la tenemos metida dentro de la iglesia. Tenemos la metafísica, y dentro de la metafísica, hermano, tenemos al hinduismo metido dentro de la iglesia. El hinduismo, hermano, está metido dentro de la iglesia. Y ya usted ve inclusive hasta cristianos que no le hablan de la meditación bíblica. Que le hablan, hermano, de la meditación trascendental. Oiga de lo que le están hablando. Pero ustedes saben quiénes se han encargado de meter estas enseñanzas dentro de la iglesia. Son estos apóstoles y estos profetas, hermano, que son instrumentos del mismo infierno. También tenemos otro movimiento dentro de la iglesia. El famoso tumbao. O el famoso soplido. Y usted ve que la multitud se cae. Tenemos, hermano, todas las enseñanzas hindú del Kundalini metido dentro de la iglesia. Personas, hermano, personas con unos ataques de soberbia dentro de la iglesia que parece, hermano, oiga bien. Y como nosotros somos tan ignorantes, porque a veces tenemos una ignorancia extremadamente parida, porque pensamos que cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo te va a llevar a ti a tumbar banco, a tumbar silla, a llevarte los hermanos, a subirte por la pared, a caminar por el techo, en nombre del Espíritu Santo. Todo esto desorden, hermano, que pasan en muchas congregaciones, es en nombre del Espíritu Santo. Pero cuando usted analiza los parámetros del Kundalini, se da cuenta que son los mismos parámetros. Lo que la mayoría del pentecostalismo están sufriendo dentro de las iglesias, hermano, son manifestaciones demoníacas. Analice, hermano, la trayectoria del Kundalini y analice lo que pasa en muchas de las iglesias. El Espíritu de Dios es orden. La Biblia es orden. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Le establece, hermano, todos los parámetros. El libro de los Hechos en el capítulo 2, cuando vino esa gran manifestación del Espíritu de Dios, hermano, para ungir el nuevo nacimiento de la iglesia. La Biblia nos enseña, hermano, que todos los 120 estaban todos sentados. Léalo en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 2. Y luego lea el verso 14 para que usted vea que cuando comienzan a burlarse de esa manifestación, Pedro se pone de pie junto con los 11
y levanta la voz y habla. Quiere decir, hermano, que lo que estaba pasando allí era un momento de solemnidad, era un momento, hermano, de un nuevo nacimiento, una nueva era, la nueva era de la iglesia comenzó, hermano, a funcionar a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos. Y si esa manifestación, que es una manifestación inaugural de la iglesia, tiene que ser una manifestación extremadamente grande, incomparable en el tiempo y hasta en el espacio. Y usted ve las manifestaciones que tienen la mayoría de las iglesias. Usted no puede comparar una manifestación con la otra. El desorden tan grande. Usted sabe quiénes son los encargados, quiénes fueron los encargados de meter todo eso dentro de la iglesia. Fueron los denominados apóstoles y los denominados profetas, que han arrastrado todas esas enseñanzas con respecto a la verdad de Dios. El mismo don de la risa. Y hay quienes caen, hermano, al suelo y hacen 50,000 sonidos y 50,000 movimientos, hermano, y todos se lo adjudican al Espíritu Santo. Porque este es el Pentecostés. Analice bien, hermano, analice bien, pastor que me escucha, cuáles fueron los elementos que se dieron el día de Pentecostés. Y si la iglesia, hermano, estaba rebosante de desorden o la iglesia estaba sujeta a una armonía del cielo. No quiera vender gato por liebre, hermano. Y lo que le han vendido el gato por liebre, que usted se ha estado comiendo ese gato durante tantos años, investigue las Sagradas Escrituras, ve qué es lo que dice respecto a San capítulo 2. Ahora, estos hombres que han introducido todas estas falsas enseñanzas dentro de la iglesia, el apóstol Pablo en el verso 2 de Primera de Timoteo dice, por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia, enseñarán doctrina de demonio. Y la iglesia se ha tragado toda esa doctrina, hermano. La gran parte de la iglesia se ha tragado toda esa doctrina que son doctrinas y han sido doctrinas de demonio. Pedro también tiene algo que decir con respecto a estos. Cuando usted va a segunda de Pedro en el capítulo 2, en el verso 2 y en el verso 3, muchos, dice, muchos seguirán sus desilusiones, por causa de la cual el camino de la verdad es blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que, Iglesia de Cristo, hoy nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. Todas estas enseñanzas y todas estas corrientes filosóficas que se han metido dentro de la iglesia han dado, hermano, el nombre de Cristo y han creado una fisura y una ruptura entre el mismo pueblo de Dios. No defienda argumentos que los hombres hayan puesto. Defienda la palabra de Dios. Cíñase a lo que la palabra de Dios le enseña. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Porque nosotros hemos arrastrado durante tanto tiempo enseñanzas distorsionadas con respecto a la enseñanza del Evangelio. Lea la Biblia, estudie la Biblia, métase con Dios, hermano, en oración, en estudio de la palabra de Dios, y el Señor le va a hacer entender a usted la verdad escritural que Él nos ha dejado para que nosotros la sepamos y la manejemos al dedillo. Bien, hermano, Dios me le bendiga y Dios le guarde. Continuaremos el próximo domingo a ver si el Señor nos permite concluir con esta enseñanza. Les recordamos a los amigos y a los hermanos que nos escuchan por estas redes sociales que pueden encontrarnos en YouTube
por Iglesia Cristiana Lo de Berea, van a encontrar varias iglesias y nuestro logo es un círculo, hermano, con la Biblia abierta. Y en pequeño dice Lo de Berea. Puede cliquear ahí y encontrará, hermano, las enseñanzas y mensajes que hemos estado llevando hasta el momento. También en Facebook pueden encontrar, hermano, la página de la iglesia por Iglesia Cristiana Lo de Berea. Y en este caso van a encontrar, hermano, una foto de esta hermosa figura. Y no es que le esté vendiendo mi figura. O sea, quiere comprar, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Va a encontrar una foto de esta figura. Puede cliquear allí, hermano, y encontrará los mensajes y enseñanzas que estamos llevando en el nombre poderoso del Señor. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración en el nombre poderoso del Señor. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso momento que nos ha permitido tener, oh Dios. Te pedimos que bendiga grandemente a tu iglesia y que aquellos que puedan escuchar este sermón o esta enseñanza, Señor, sean de mente abierta y puedan estudiar tu palabra, Señor, a fin de que tú le puedas revelar su verdad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor.